Bienvenidos a B&B Plays. En esta nueva entrega te enseñamos las modalidades del ciclismo de montaña. Te mostraremos los diferentes tipos de bicicleta que se usan en cada una de ellas. Y así, cuando vayas a la tienda para comprar tu primera bici de montaña, puedas darle mucha más información al vendedor sobre lo que quieres y no tener que regresar a casa con una cicla con canasta enfrente. Así que, sin más, ¡comencemos! Cicloturismo. Es la modalidad más recreativa, prácticamente el nivel 0, para ir por la ciudad y empezar a explorar terrenos de tierra en tu bicicleta. Prima la comodidad, pues no se necesita de suspensiones muy grandes y su objetivo no es competitivo. Suelen ser bicicletas con suspensión delantera, y es el tipo de bicicleta que le regalarían los padres a sus hijos adolescentes en Navidad. Cross Country. Es el evento más televisivo, generalmente carreras de unos 5 kilómetros con unos 5 pasos por meta, con bicicletas livianas, pero en su mayoría con suspensión delantera que suele estar entre los 100 y 120 milímetros de recorrido, para responder a terrenos que mezclan diferentes tipos de superficie, con obstáculos artificiales no muy pronunciados, pero sí con cierto grado de dificultad, donde sigue siendo prioridad para el ciclista pedalear con velocidad. Trail. Esta modalidad maneja senderos largos de tierra, con subidas y bajadas ligeramente más técnicas, pero que las pueden realizar desde niños en adelante. No tiene una distancia definida, al no ser una rama competitiva. Ya es normal ver suspensiones en esta práctica con recorridos de 140 milímetros, y se puede usar de doble suspensión o de suspensión delantera únicamente. All Mountain. Se trata de subir una montaña con nuestro propio esfuerzo y bajarla por un sendero técnico y difícil. Digamos que es la versión avanzada del trail. Los senderos son naturales y la práctica es recreativa. Incluso para algunos es un estilo de vida. Se puede decir que es el auténtico ciclismo de montaña. Las bicicletas para esta práctica suelen ser de doble suspensión, de entre 140 y 160 milímetros de recorrido. Sigue siendo pedaleable a pesar de que son bicicletas más pesadas que las de las anteriores modalidades. Enduro. Cuando hablamos de enduro nos referimos a la competencia entre ciclistas en terrenos de all mountain. En esencia es lo mismo, pero ya se usan bicicletas de doble suspensión con recorridos entre 150 y 170 milímetros. Aunque hay que realizar el recorrido con subidas y bajadas, solo se tiene en cuenta el tiempo del descenso. No obstante, hay que realizar las subidas en un tiempo determinado, por lo que ganará el ciclista que acumule menos tiempo en la bajada y menos penalizaciones en las subidas. Downhill. Es la modalidad en la que se desciende por una colina de un grado muy alto de dificultad y gana el ciclista que lo realice en el menor tiempo posible. Para subir las bicicletas al punto de partida hay que hacerlo con remolque o telesilla. ¿Te parece que somos ricos? Prima la técnica y la velocidad. Las suspensiones más grandes de este listado las tiene el downhill, entre 180 hasta 210 milímetros de trayectoria de la suspensión, con bicicletas de mucho peso y que no son tan buenas a la hora de pedalear. Poseen manubrios anchos para poder enfrentar mejor los obstáculos de la bajada. Freeride. En el freeride, o estilo libre, los trucos y grandes saltos son su mayor fuerte. No importa el tiempo que gaste el ciclista, sino conseguir el mayor puntaje por los trucos ejecutados en el aire en un descenso que puede ser artificial o natural. La competencia es evaluada por jueces que van puntuando al corredor dependiendo de la dificultad del truco. Fourcross. Esta modalidad combina el downhill con el modo de competición del BMX. Compiten 4 ciclistas en un circuito cuesta abajo, sorteando obstáculos naturales o artificiales en pistas anchas. La competencia incluye terrenos mixtos con diferentes grados de dificultad. Solo los 2 primeros de cada serie avanzan a la siguiente etapa. Son carreras rápidas y con finales muy cerrados. Dual Slalom. Similar al Fourcross, la diferencia es el circuito, ya que hacen 2 circuitos cortos completamente idénticos uno al lado del otro y solo compiten 2 corredores, uno en cada pista. Se toman los tiempos de cada ciclista y al terminar el recorrido cambian a la pista contraria y se vuelve a competir para tomar los segundos tiempos. El competidor que haya acumulado menos tiempo al sumar ambas carreras avanza a la siguiente ronda. Dirt Jump. Modalidad que consiste en hacer acrobacias en el aire en un circuito de rampas de tierra. Los ciclistas suelen usar bicicletas rígidas o de suspensión delantera que no supera los 120 milímetros de recorrido. Es una competencia por puntos con saltos que fácilmente alcanzan los 4 y 6 metros de altura. Hay 2 modalidades que no queremos dejar pasar antes de terminar.
Aunque se relacionan mucho al ciclismo de ruta, tienen características con las que las podemos agrupar en este listado. La primera es el ciclocross, que consiste en carreras que se llevan a cabo en circuitos que pueden conformarse de una variedad de superficies como pasto, lodo, tierra y uno que otro obstáculo. Las bicicletas son rígidas y muy livianas, ya que hay momentos en los que se pasan obstáculos a pie y con la bicicleta al hombro. Es común escuchar competidores famosos de ruta que también compiten en esta modalidad, como es el caso de Mathieu van der Poel. Y la segunda es el gravel, el cual es el primer acercamiento al ciclismo de montaña con una bicicleta rígida, que tiene más pinta de bicicleta de ruta. Si realizas ruta y vas a desviarte por un camino de tierra lisa, te va a funcionar bien. Además que en la ruta tendrá neumáticos con mayor agarre. Suelen ser muy parecidas a las usadas en ciclocross, pero estas servirán para trayectos de ruta más largos. Dentro de las modalidades puede que nos hayan faltado subcategorías de las mismas, pero intentamos que te lleves una idea general del maravilloso mundo del ciclismo de montaña. Déjanos saber en los comentarios si ya las conocías todas y cuál es tu favorita. B&B Place se despide, pero no olvides compartir este video y darle me gusta, que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.